¿Qué tal, amigos de Nuevas Generaciones? Es un gusto y es un placer volver a saludarlos otra vez y vamos a irnos directamente, vamos a continuar con la siguiente parte de la serie Israelitas Espirituales. Estamos en la parte número 12 y el tema que hemos estado estudiando es la armadura de Dios. Y hoy vamos a continuar con el estudio de la espada del Espíritu. Estamos en Efesios capítulo 6, versículos 14 al 17 y dice así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el estudio anterior terminamos de ver lo que llaman el armamento defensivo, hablando del cinturón de la verdad, de la coraza de justicia, del calzado del evangelio, del escudo de la fe y del casco o yelmo de la salvación. Básicamente esa sería toda la armadura defensiva que ocupa un israelita espiritual. En las guerras de aquel tiempo había otros accesorios también para la protección del soldado, que evidentemente no las menciona aquí Pablo en esta carta a los cristianos de Éfeso, pero por esa misma razón nosotros no las vamos a incluir en este estudio, ¿no? Sin embargo, con lo que vimos hasta el estudio anterior, ya queda cubierto prácticamente todo lo que necesitamos para estar bien protegidos. Y estoy refiriéndome bien protegidos como soldados de Jesucristo. Y ahora vamos a entrar al tema del armamento de ataque. Y llama la atención que solamente se mencione la espada, en este caso la espada del Espíritu, porque en el tiempo en el que se escribió esto, inclusive desde antes, desde el Antiguo Testamento, ya se conocían y existían otro tipo de armamento de ataque. Por supuesto que los militares israelitas usaban más armamento ofensivo que la espada, pero no se incluyeron en este pasaje. Como por ejemplo la daga, que no se menciona, lo vimos en algún momento que se guardaba debajo del cinturón. Pero también había otras armas muy eficaces para los ataques a distancia. Por ejemplo, había varios tipos de proyectiles, como la lanza, los dardos y las flechas que se lanzaban con el arco. Tampoco se mencionan otras armas más sencillas, pero también eficaces, como la honda y la estaca de madera. Tampoco se incluyeron el hacha y el mazo, que también eran armas de ataque, ni los carros de guerra, ni otras máquinas como la catapulta, el ariete. Inclusive había una máquina que lanzaba flechas que se había inventado en el tiempo del rey Usías. Y no quedan incluidas, pues Dios no incluyó ninguna de estas armas en el armamento de ataque del israelita espiritual. Y yo tengo la certeza de que existe una sola razón para no haberlas incluido, y la razón es que no se ocupa más. Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. O dicho de otra manera, la palabra de Dios es suficiente pues contra el poder del mal. La espada es la única arma ofensiva que Dios ha provisto para sus guerreros. Bueno, predominantemente ofensiva, porque en la lucha espada contra espada también funciona como un arma defensiva, ¿no? De hecho, el uso correcto de la espada cumple la función de defensa y de ataque al mismo tiempo. Por ahí está viendo ustedes ese video en la pantalla, ¿no? Pero con la misma espada con lo que se ataca, pues se puede bloquear los ataques del enemigo. Y vamos a ver algunos detalles de por qué es suficiente la espada del Espíritu. Y para entenderlo antes, pues vamos a ver algunas características de la palabra de Dios. La frase palabra de Dios es muy relevante en el contexto bíblico, tanto por el desempeño que tiene como por la cantidad de veces que se menciona. Aparece cerca de 400 veces en el Antiguo Testamento y cerca de 70 veces en el Nuevo Testamento. Cuando en la Biblia se habla de la palabra de Dios, se hace de diferentes sentidos o en diferentes sentidos. Puede ser una manera de referirse a la comunicación de Dios con el hombre. La palabra de Dios es para comunicar al hombre, porque la palabra es el medio de expresión más bien de los pensamientos y de las ideas, tanto de Dios como de los seres humanos. Pero Dios, a través de su palabra, se ha revelado a nosotros. Y también a través de su palabra ha realizado prácticamente todos sus propósitos. En la creación, la palabra de Dios fue fundamental para la creación de casi todo. Y en el tiempo de la ley y de los profetas, la palabra de Dios fue el medio ideal, tanto de expresión como de comunicación de su voluntad para su pueblo escogido. La gran mayoría de los profetas comenzaban diciendo:
la palabra del Señor vino a mí, y luego expresaban el mensaje de Dios a través de palabras habladas o escritas. Entonces, la palabra de Dios es suficientemente poderosa para realizar cualquier cosa. Primeramente porque su palabra es una extensión de su personalidad y tiene toda la autoridad divina que se respeta y se obedece en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús soportó la tentación en el desierto, no ocupó nada más que la palabra de Dios, por supuesto, y aquí el enfrentamiento fue nada más y nada menos que contra el comandante supremo del reino de las tinieblas. Pero Jesús, con solo referencias a la palabra de Dios escrita, lo derrotó. Y la razón de aquella victoria de Jesús fue que la palabra que habló fue hablada precisamente por Dios mismo, porque Jesucristo era Dios. Jesucristo era la palabra de Dios hecha hombre. Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5, nos dice en este pasaje muy claramente que Jesús era el verbo o la palabra de Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquí lo resalto. Este era en el principio con Dios, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y a mí me encanta este pasaje porque a mí me ayudó en lo personal a entender este concepto. O sea, me hizo entender que se puede ganar una guerra con la sola palabra. Sin embargo, aquí Juan no está hablando solo del sonido de una voz que se escucha o de simples palabras escritas que se pueden leer. Está hablando de principios espirituales que se aplican en la guerra contra la maldad. Está hablando de principios espirituales comparables a los principios de la física con los que se rige la luz. Juan en otro de sus escritos dice que Dios es luz. Dios es luz, dice, y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, a los que les gustan los experimentos de la física pueden entender mejor esto. Y cualquiera también lo puede entender. Cuando estamos en un cuarto oscuro y afuera está iluminado, si abrimos la puerta, la oscuridad del cuarto no sale al exterior. Al contrario, la luz del exterior entra al cuarto oscuro y lo ilumina, ¿no? O sea, la oscuridad del cuarto abierto no afecta para nada a la iluminación de afuera. Y al revés, cuando estamos en un cuarto iluminado y afuera está oscuro, si abrimos la puerta, la luz del cuarto va a salir al exterior. Pero la oscuridad no puede invadir, no puede entrar al cuarto iluminado. ¿Por qué? Porque hay una ley espiritual que dice que la luz en las tinieblas resplandece. Y este mismo principio se aplicó a la palabra de Dios contra la palabra del diablo. En aquel encuentro, cuando estaban luchando los dos comandantes supremos, ¿no?, de los dos reinos, el comandante supremo del reino de las tinieblas contra el comandante supremo del reino de la luz. Claro, se escucha más sencillo el diablo contra Jesús, pero se entiende mejor la ventaja que tenemos si se dice las tinieblas contra la luz. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Entonces, Jesús es la palabra de Dios hecha hombre. Esa es la esencia de lo que escribió el autor de la carta a los Hebreos. Hebreos 1, versículos del 1 al 4, nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó herederos de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El autor de Hebreos aquí nos dice que Dios siempre se ha revelado a su pueblo. En el pasado se reveló mediante la palabra hablada y escrita por los profetas. Es la misma palabra que hasta hoy podemos consultar en el Antiguo Testamento. Es la misma palabra en la cual Dios se sigue revelando a nosotros en este tiempo. Pero piensa un poco. Si Dios se reveló a sí mismo a través de la palabra escrita, ¿cuánto más no habría de revelarse mediante la palabra hecha una persona de carne como tú y como yo?
Y regresando al tema de la guerra espiritual, con este concepto más claro, piensa, ¿dónde estamos parados los que estamos en Cristo? Estamos nada más y nada menos que del lado del ganador. Si tenemos a Cristo, la victoria sobre el enemigo es un hecho. Lo único que necesitamos es depender de la palabra de Dios, sujetarnos en obediencia a ella y aprender a usarla como se aprende a usar una espada para ser bueno en la batalla. Y esta es precisamente la parte que vamos a ver. ¿Cómo se usa la espada del Espíritu? Primeramente quiero aclarar que me estoy refiriendo específicamente a la palabra de Dios, no al libro en sí donde está escrita la palabra de Dios. Y aclaro esto porque algunas personas usan la Biblia como amuleto, como un amuleto de la buena suerte. Lo ponen sobre un mueble y la dejan abierta en algún salmo poderoso, ¿no? Y con eso pretenden espantar las malas vibras. Y pues no, esto no funciona así. Los israelitas espirituales tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios y puede ser usada como arma de ataque contra el reino de las tinieblas. Un arma lo suficientemente poderosa para penetrar y deshacer la maldad, como la luz deshace la oscuridad. Pero debemos aprender a usarla por lo menos de manera básica, ¿no? Y les quiero compartir solamente dos formas bíblicas de usar la palabra de Dios. Una es la oración y otra es en los cantos de guerra. Hay más, como por ejemplo los gritos de guerra, ¿no? Como en el caso de la guerra contra Jericó. Esa batalla no se ganó con caballos ni con armas físicas de guerra. Se ganó con un fuerte grito de guerra y el muro de la ciudad se derrumbó. Por supuesto, el grito se combinó con instrumentos musicales como las cornetas. Pero es un tipo de guerra espiritual que solo menciono que existe sin profundizar en el tema. Lo que pasa es que me quiero enfocar un poco más en la oración y en los cantos de guerra. Es más práctico orar y cantar que ponernos a gritar frente a nuestros enemigos, por supuesto. Entonces vamos a ver la oración de guerra, que es palabra de Dios que funciona como una espada. La oración de guerra es un tema que está retomando fuerza. Es decir, en el tiempo en el que se escribieron los libros del Nuevo Testamento, la guerra espiritual era algo común. Lo hemos estado leyendo en varios versículos, no solo en el pasaje que hemos tomado como base de Efesios 6. En los inicios de la iglesia, la gente pasaba tiempo saliendo al campo de batalla y salía a rescatar a los oprimidos por la maldad. Era un estilo de vida para los primeros cristianos. Era una guerra constante para rescatar a la gente de la perdición y de la opresión diabólica. Y al mismo tiempo era una lucha por sobrevivir mientras se realizaba este trabajo. Porque no solo le hablaban a la gente de la salvación en Jesús, sino que tenían que soportar todo tipo de adversidad para hacerlo. Claro, no lo veían solo como una operación de rescate, ¿no? Era también una forma de reclutar más soldados para la guerra espiritual. Pero antes de salir, pasaban largas horas haciendo oración, porque la iglesia estaba siendo atacada por diferentes frentes. Inclusive, muchos de los líderes de la iglesia de aquel tiempo murieron como mártires. Sin embargo, el martirio de aquellos primeros siervos de Dios y de la iglesia no logró desanimar a los nuevos creyentes. Al contrario, la iglesia se fortalecía cada vez más. Tanto que eran trastornadas ciudades enteras por la actividad de los cristianos. Una vez, de hecho, hubo un escándalo en Tesalónica por causa del buen trabajo de los cristianos. Y no de los cristianos en sí, sino de los que se oponían al reino de Dios. En Hechos capítulo 17, versículos 6 y 7, dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y si todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y leo estos versículos precisamente para mostrarte que la guerra espiritual era algo real para la gente del primer siglo. Los perseguían, los mataban, los metían a la cárcel y muchas cosas más, pero los cristianos desechando todo tipo de amenazas y de armas carnales también, porque no luchaban con armas carnales. Lo único que ellos hacían era orar. Y no era una oración de decir: Señor, ya me quiero ir, quiero que lean conmigo, quiero que vean conmigo. Este tipo de oración que ellos hacían. En Hechos 4, versículos 29 al 31 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo
hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta era la principal actividad de los primeros cristianos. Primeramente llenarse del Espíritu de Dios para después salir y hablar la palabra de Dios. Y esto es algo que desgraciadamente se perdió en el tiempo. Ya en el tercer siglo la iglesia ya había logrado muchísimas cosas. Inclusive reyes y emperadores habían entregado su vida a Jesucristo. Y gracias a eso la iglesia descansó. Y descansó bien. Pero el descanso, o en el descanso más bien, bajó la guardia. Los decretos de los reyes y los emperadores fueron suficientes para apoyar a la iglesia, pero en vez de aprovechar la iglesia ese apoyo para seguir conquistando nuevos territorios, se enfocaron en tener todas las comodidades que deseaban, y no necesariamente lo que estaba dentro de los propósitos de Dios. La gente, o sea, los seres humanos que hacían guerra contra los cristianos, fueron aplacados, y la iglesia se convirtió entonces en la institución más poderosa. Era la institución que ministraba y aconsejaba a los reyes y a los emperadores. Y eso, pues lejos de beneficiar a la iglesia, los llevó a la idea de que ya no había más necesidad de continuar con la guerra espiritual. Se enfocaron solamente, pues, en la adversidad humana, pero no consideraron el potencial de las huestes espirituales de maldad. Y el diablo cambió su estrategia, inclusive ayudó a que la iglesia se convirtiera en la gran señora. Y por siglos se hizo a un lado el tema de la guerra espiritual, aunque no se había acabado. La Biblia dice que esta guerra se va a acabar cuando Satanás sea encarcelado por 1000 años. Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, el liderazgo de la iglesia del tercer siglo cayó en el error, aquel mismo error en el que habían caído los líderes del judaísmo, cuando se convirtió esto en una institución comercial y no en una representación del reino de Dios. Y así la iglesia institucional pues fue desechada por Dios. Y cuando digo desechada no me imagino, no me refiero más bien a destruida. No fue destruida por Dios, fue desechada simplemente. La iglesia institucional aún actualmente sigue abriendo sucursales en todo el mundo. Sin embargo, los estragos de las huestes espirituales de maldad siguen aumentando. Tristemente, pero siguen aumentando. Y la única manera de detener el avance del reino de las tinieblas contra la humanidad es volver a la guerra espiritual con el armamento que Dios nos ha provisto. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Por eso decía, pues, que el tema de la oración de guerra está retomando fuerza. Y hay evidencias bíblicas y científicas de que la palabra de Dios era cada vez más penetrante, como una espada puntiaguda de doble filo, pero hay que usarla. Y aquí hay un problema también. No todos estamos interesados en la oración de guerra. Oración de guerra es orar contra las cosas que están destruyendo a la humanidad. Hay guerra del enemigo contra la familia, contra la salud y la vida, contra el progreso integral. Y contra la iglesia misma, ¿no? Como promotora de todos estos valores. Oración de guerra es orar por los que todavía siguen esclavizados en las cosas del mundo. Desde los que viven del fraude y la mentira hasta los que están enfermos y en miseria como consecuencia de sus malos hábitos. Oración de guerra es salir a la calle y orar por las áreas más dañadas de la maldad o por la maldad. Es esforzarnos y luchar en oración por integrar en el ejército de Dios a los que todavía no están ahí. ¿Cuántos oramos por los perdidos? Muy pocos. ¿Cuántos oramos contra la maldad que está
azotando a las ciudades? Muy pocos. ¿Cuántos oramos para que el reino de Dios se extienda aquí y en todo el mundo? La verdad es que muy pocos. ¿Cuántos oramos por la seguridad de los que salen a la calle a presentar el mensaje a la gente? Somos pocos. Como lo decía, la oración de guerra está retomando fuerza, pero la verdad todavía seguimos siendo muy pocos. La gran mayoría está ocupada en orar, pero orar para mejorar su salud, para mejorar su economía y su bienestar personal. Otros simplemente no hacen oración de guerra porque pues no saben cómo hacerlo o no saben ni siquiera de qué se trata. De hecho, una de las dificultades más grandes del cristiano es hacer la disciplina de pasar tiempo en oración. Y digo hacer disciplina, pues tal vez de rutina si tú lo quieres, pero es una disciplina. Y yo he encontrado que hay cosas que pueden convertir la oración personal en algo un poco más agradable, o por lo menos no desagradable como algunos lo imaginan. Por ejemplo, buscar un lugar permanente y cómodo para orar relajadamente. No hay nada de malo en orar con comodidad, tomando, no sé, alguna bebida fresca o caliente, según esté el clima, ¿no? Bueno, o a menos también que se esté llenando, por supuesto. Pero, pues nosotros debemos disponer un tiempo para orar, manteniendo una actitud de relación, dejando espacio, pues, para que Dios también participe. Porque la oración debe de ser una conversación, un diálogo de dos personas, Dios y nosotros. No es solo exponerle a Dios nuestras necesidades, sino dialogar con Él. La oración también puede llegar a ser un buen hábito si nosotros tomamos intencionalmente tiempos específicos diarios para estar orando. Se puede comenzar orando algunos minutos e ir aumentando un tiempo cada vez más, hasta conseguir hacerlo, pues, por lo menos una hora, ¿no? Y digo una hora porque menos tiempo no es adecuado para la guerra espiritual en este nivel, ¿sí? Y con respecto al ayuno, quiero decirles que el ayuno no es una forma de obligar a Dios a darnos todo lo que le pedimos. Sin embargo, Jesús enfatizó que en la guerra espiritual se requiere de tiempos de ayuno y oración. Mateo 17:21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Así que, mis queridos amigos, hay que trabajar en la oración de guerra espiritual. Y quiero terminar hablando un poco, aunque sea un poco, de los cantos de guerra. En la Biblia están escritos algunos cánticos de guerra, como el cántico de Moisés, el canto de Débora, y muchos otros más de David y otros personajes, ¿no? Pero estos cánticos pueden inclusive ser un modelo de oración de guerra espiritual, pero no lo vamos a ver ahorita. En lo que sí me quiero enfocar un poco es en los cantos de guerra, y aunque aparentemente son solo canciones, el tema central de estos cantos es el poderío de Dios. Porque uno de los objetivos que se buscan en este tiempo de acciones es que se escuche audiblemente la palabra de Dios. Que el aire se impregne de voces que declaran la verdad acerca del poder de Dios. Para que por un lado se fortalezca nuestra fe escuchando lo que la Biblia dice acerca de su grandeza, acerca de su majestad, de su poderío y sobre todo de su fidelidad hacia su pueblo. Y por otro lado, es una forma de declarar la victoria que Dios nos ha declarado dentro de lo que es la guerra espiritual. Entonces, de hecho, los cantos de guerra deben de ser palabra de Dios verbalmente declarada, porque la palabra de Dios tiene suficiente poder para penetrar las tinieblas y colocarnos por encima de toda circunstancia manipulada por el enemigo. Nosotros como cuerpo de Cristo hemos recibido la autoridad para pronunciar su voz. Podemos declarar verbalmente su palabra y va a ser el efecto de una espada. Va a penetrar el reino de Satanás como penetra la luz sobre las tinieblas. Una de las estrategias que Dios le reveló a su pueblo fue enviar a Judá por delante. Judá significa alabanza. En Jueces capítulo 20, versículo 18, Dios nos muestra esa estrategia que le dio a su pueblo Israel. Dice, cuando se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Entonces, antes de iniciar cualquier acción de guerra espiritual, es necesario que Judá, o que alabanza, pues, o los cantos de guerra vayan al frente de la batalla. Piénsalo, examínalo y llévalo a la práctica.
Usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que Dios te bendiga. Y por aquí nos vemos la próxima semana con el final de esta serie. Hasta luego.